Hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra de Dios, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de Los Altos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versos 14 y 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya, reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan capítulo 7, versos 9 y 14 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero, iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el Cordero, que está en el trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.
Alabado sea el buen pastor, cuya voz escuchamos y él nos lleva por los senderos de la vida eterna. Aleluya. Les saluda, queridos hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, arzobispo de Los Altos, en este día en que es un domingo tan especial, un domingo tan maravilloso, el domingo del buen pastor, cuarto domingo de Pascua. Hoy nosotros recordamos ciertamente, queridos hermanos, que tenemos a alguien que es Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que era el pastor que fue herido, que dijeron, oramos al pastor y se va a dispersar el rebaño, pero él resucitó y nos guía siempre. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo importantísimo, donde se nos cuenta en primer lugar cómo la iglesia iba creciendo a pesar de las persecuciones, a pesar de que había pues poca fe en algunos, pero iba creciendo la iglesia. Y dice, cuando los judíos vieron una gran concurrencia, que estamos aquí en una ciudad diferente, Antioquía, ¿verdad? Una ciudad donde fue creciendo el cristianismo, comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Y entonces dice ciertamente, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como no la quisieron, la palabra de Dios se fue a los paganos. Interesante porque una persona me decía, ciertamente a veces tenemos como que el derecho exclusivo de la fe cuando recordaremos aquello que hacía el Papa Francisco, ¿no? Llevaba la fe a todas partes, para que todos tuvieran ese derecho a creer, esa posibilidad de creer. Por eso la iglesia es un rebaño grande, 1.400 millones solo los católicos, pero claro, no es obra humana, no es una empresa que crece, es la obra del Señor. Y este rebaño es aquel que va a estar junto con Jesucristo, el Cordero glorioso, como dice la segunda lectura del Apocalipsis, ¿no? Estos son, especialmente habla de los mártires, los que han blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. ¿Cómo se puede blanquear una túnica en sangre? Pues es realmente una figura. Estos son los que han purificado su vida, porque el blanco en el Apocalipsis es el color de la resurrección. ¿Y qué ha pasado con estos? Bueno, lo dice el Evangelio. Son aquellos que escuchan mi voz. Yo los conozco, ellas me siguen, doy la vida eterna y no perecerán y nadie las quitará de mi mano. Hay persecuciones, me decía una persona, lastimosamente en nuestra familia, muchos dejaron de ir a la iglesia, a la parroquia, emplean el domingo para otra cosa. En fin, sí, la fe se puede como apagar, pero no desaparece, porque siempre hay un buen número de fieles que escuchan al Señor. Escuchar la voz, y recuerdo lo que decía tanto Papa Francisco, distinguir la voz de Cristo entre tantas falsas voces, la propaganda, las sectas pentecostales que dicen que el Cristo es el Cristo del dinero, en fin, hay muchas voces, pero distinguir atentamente su voz es lo propio del rebaño del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, este grande rebaño de Cristo, 1.400 millones de los católicos y, bueno, los hermanos separados también, ojalá estuvieran un poco más cerca, pero como dice el concilio, ciertamente la iglesia es grande, está en la fe católica, pero otros se han separado. Oramos por la unidad de la iglesia, para que haya un solo rebaño, un solo pastor. Y en segundo lugar, distinguimos la voz de Cristo entre tantas voces del mundo. Un joven me decía, yo no pensaba que esto era cierto, me puse a hacer cuentas.
todas las horas en que paso escuchando basura, chismes, TikTok, bueno, no todo es malo, pero ¿cuánto escuchamos la voz de Cristo? ¿La distinguimos como una voz verdadera o es simplemente algo más de lo mucho que escuchamos? Preparémonos a la meditación. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que tiene un rebaño grande, pero que nos invita siempre a escuchar atentamente su voz y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. A pesar de la bulla del mundo, mediante tu Espíritu Santo nos invitas a escuchar tu voz y solamente tu voz, para que después podamos escuchar otras voces ya sabiendo dónde está la verdad que eres tú, Cristo, camino, verdad y vida. Haz que hoy tenga tu iglesia suficientes pastores. Hoy te pedimos por las vocaciones sacerdotales, de modo muy especial, para que no hayan falsos pastores, sino pastores auténticos que consagren su vida a ti verdaderamente, oh Cristo, buen pastor resucitado, que das vida a tus ovejas. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. En el tiempo de los reyes, pues el rey era también como una especie como de pastor, como de guía para el pueblo. Hoy los gobiernos se dedican a hacer proyectos económicos, una política muy complicada. Nadie se pone en un papel de pastor porque eso significa dar la vida. Eso es muy interesante. Pero este salmo nos invita a decir que el Señor es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ese pueblo que al final, como dice el Apocalipsis, entrará en la Nueva Jerusalén. Porque hemos seguido inclusive hasta el martirio al Cordero inmolado. Imaginemos en este momento a Jesús que está hablando con sus discípulos y les dice que lo escuchen, porque las ovejas escuchan, conocen su voz. Y repetimos diciendo, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, queremos en este domingo del Buen Pastor, en primer lugar, proponernos escuchar la voz de Jesús. Aquel joven me decía, oigo de todo, menos la palabra de Dios. No, escuchar la voz de Jesucristo que viene por la voz también de la iglesia. La iglesia es el rebaño del Señor, ahí se encuentra la voz del Buen Pastor. Distinguir esa voz y dejar otras para otro momento, en primer lugar la voz del Señor. Hoy también queremos orar por las vocaciones. El recordado Papa Francisco nos dejó un mensaje muy bonito. Peregrinos de esperanza, el don de la vida. Peregrinos de esperanza, el don de la vida para esta jornada número 62 de oración por las vocaciones. Son 62 años que la Iglesia tiene esta jornada. Y el Papa invita a los jóvenes a ver los ejemplos de otros jóvenes. Carlo Acutis, Giorgio Frassati, que eran jóvenes que en medio de todo lo que el mundo tiene de bulla para el joven, escucha la voz de Cristo, la aprecia y la sigue. Pedimos al Señor hoy para que muchos escuchen el llamado al sacerdocio, porque es un llamado que enriquece la vida, que hace resplandecer la vida. Y lo pedimos por intercesión de María, la Madre del Buen Pastor y Madre de la Esperanza, ruega por nosotros y por las vocaciones. Aleluya. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de Los Altos. Hasta mañana.